Como decía nuestro hermano Ronnie, es un año muy particular lo que vivimos el año pasado y lo que todavía seguimos viviendo. Y una de las cosas que nosotros vemos, que no importa cuántos años pasen en una iglesia, es que la misión que Dios nos ha encomendado, la misión que Cristo nos ha encargado, no cambia. Y nuestro deber de seguir siendo sal y luz en este mundo no ha cambiado. Y por eso dedicar este tiempo de esta tarde al estudio de la palabra de Dios tiene el propósito de nosotros vernos a la luz de esa encomienda divina en el mundo que nos ha tocado vivir. Nosotros podemos envejecer, o envejecemos realmente, pero la iglesia debe seguirse avivando en el Espíritu Santo para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Y no importa cómo el mundo se torne, nosotros debemos ser fieles a Dios y a su palabra. Y yo quisiera tratar acerca de eso, con los dos pasajes, en los dos textos que vamos a estar considerando en esta tarde, ver cómo nosotros estamos a la luz de la condición en que el mundo está. Y nosotros como iglesia de Cristo debemos no ser peores sino mejores en un mundo que empeora. Y mi texto en esta ocasión es Mateo capítulo 24, versículo 12. Mateo 24, versículo 12. Dice este texto, y estoy leyendo de la Biblia de las Américas, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a tener otro momento de oración. Padre, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es verdadero alimento para nuestras almas. Si hay algo que nos sostiene para poder seguir perseverando en tus caminos, en el paso de los años, es tu bendita verdad. Te damos gracias por ella. Y te oramos, te pedimos, te suplicamos que bendigas a predicador y oyentes por igual para que podamos ser alimentados una vez más. Necesitamos ser alimentados por ti. Te rogamos tu asistencia, te rogamos tu bendición y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos sido testigos de cosas que quizás nunca imaginábamos que íbamos a ver nosotros en estos años tan complicados, tan difíciles. Yo nunca pensé vivir una diseminación del error como la que hoy se vive. Nunca imaginé que a estas alturas íbamos a estar viendo un descalabro moral tan grande como el que ahora estamos viviendo. Y quizás a veces nos vamos a sentir, yo lo he sentido así, me imagino que ustedes también, algo así como Lot cuando abrumaba su alma al ver la conducta malvada de los impíos. Y uno ruega al Señor, oh sí Señor, ven pronto, necesitamos que las cosas se pongan en orden. Y el deseo es bueno. Dios quiere que nosotros nos mantengamos deseando la segunda venida. Pero por otra parte, nosotros también necesitamos vivir correctamente en la hora en la que Dios nos ha colocado aquí en el mundo. Y que podamos así cumplir la misión y desempeñar el papel de representantes de Cristo en la tierra. Pero es cierto que nos desanimamos. Y yo lo que quiero es traer esa perspectiva de realismo y ánimo en medio de ese mundo en el que nos ha tocado vivir. Un mundo en el que hay un aumento de la iniquidad, como dice Jesús en ese versículo. Y un mundo en el que el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo podemos nosotros responder? ¿Cómo podemos nosotros reaccionar? De forma que no digan que 41 años es suficiente y ya hemos llegado. No. Que 41 años sea algo lo que le dé más impulso para seguir adelante.
Nosotros a veces, como criaturas, como débiles hombres, ponemos nuestra esperanza en esta vida. Y vemos a las personas a veces esperar que la política va a resolver todas las cosas y va a solucionar nuestros problemas. Y los creyentes no están exentos a caer en confiar en los políticos. Y de repente vemos cómo esas esperanzas se caen, porque los hombres nos demuestran lo que son, hombres y nada más. Y pecadores, y personas que se corrompen. Ver lo que ha pasado en los Estados Unidos es un ejemplo muy vivo y evidente. Cómo en tan poco tiempo una nación tan influyente puede declinar moralmente como lo ha hecho. Donde el fin justifica los medios para tantas cosas. Y donde los medios de comunicación tergiversan las cosas para no saber qué es lo que realmente está pasando y para poder aupar y seguir colocando lo que desean, no importa que eso destruya su misma nación. Es sorprendente. Un partido se inventa acusaciones contra otro y son noticias, pero si el otro las hace de realidad, en verdad, no, es como si no existieran. O sea, lo que se ha vivido en Estados Unidos es algo increíble. Y eso ya nosotros teníamos experiencia en nuestros países latinoamericanos. Pero yo le digo a las personas, ¿sabemos nosotros realmente lo que ha sucedido con este virus? ¿Tenemos nosotros certeza al respecto? ¿Qué narrativa vamos nosotros a creer? Si podemos creer una narrativa. ¿Podemos confiar en las organizaciones que están dando las voces de alerta y tratando de guiar al mundo en esto? Son preguntas que me hago. Las fundaciones que hay detrás, algunas llamadas filantrópicas, ¿realmente tienen buenas intenciones? ¿Y a quién es que benefician? Preguntas. No sabemos si todo esto es un plan malvado, calculado por cuántas personas o instituciones. Sabemos que hay muchas cosas ocurriendo, pero la dimensión del asunto no lo conocemos. Ignoramos tantas cosas. Pero una cosa sí es cierta. Hay un príncipe de este mundo que está en operación en este mundo. Y eso para nosotros debe ser más que evidente. Y él utiliza personas como tú y como yo, de carne y hueso, para llevar a cabo sus planes. Y podemos decir que el diablo tiene una agenda oscura, aunque no tenemos que ser personas que creamos en teorías de conspiración para saber lo que la Biblia dice acerca del diablo y sus planes y sus mentiras. Y precisamente en días en donde hay cámaras por doquier y donde los delitos son grabados, sin embargo no estamos viendo la justicia aplicada en nuestras naciones como esperaríamos. Porque a veces se identifican a los culpables, pero ya nadie hace nada. Estoy exagerando, obviamente. Pero ¿no es verdad que este no es el mundo de justicia que nosotros hubiéramos querido? Esa es una realidad que estamos viviendo. Entendemos a Aquino, ese caricaturista argentino, cómo él plasmó de diversas maneras la condición del mundo. Y él coloca a Mafalda con un osito de peluche en sus brazos y con un mundo de esos giratorios alrededor, al lado de ella, y le dice: mira, este es el mundo, ¿lo ves? ¿Sabes por qué es lindo este mundo? Y después ella dice: porque es una maqueta. Porque el de verdad está destruyéndose. Y esa es la realidad. Hay frases famosas que se atribuyen a Aquino que dicen, que quizás él nunca la expresó, pero se atribuyen a Aquino como: ¿y no será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? Más gente, pero menos personas. No sabemos ni siquiera cómo vivir. O paren el mundo que me quiero bajar. El mundo está en una condición tan rara que uno dice: ¿a dónde más vamos a llegar? ¿Se puede hundir más este mundo? ¿Podemos descender y bajar más? Pero amados hermanos,
A veces nosotros nos sorprendemos, pero la verdad es que Cristo ya nos había advertido que este mundo irá de mal en peor y que el amor de muchos se enfriará. Nosotros nos sorprendemos porque nos olvidamos que Jesús profetizó el aumento de la iniquidad. Y ese es mi primer encabezado. Jesús profetizó el aumento de la iniquidad. Así como la Biblia dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. La Biblia nos dice que esto que está ocurriendo en el mundo y que hemos llevado el mundo a una debacle, era algo profetizado por el Señor. Cristo anunció que las puertas del Hades no iban a poder prevalecer ante el avance de la iglesia. Eso es una verdad, Cristo lo dijo. Y al mismo tiempo dijo que este mundo irá de mal en peor. Entonces, qué glorioso que la Iglesia Bautista Reformada de los Lagos ha perseverado por 41 años. Y lo atribuimos, como claramente se ha expresado, a la gracia de Dios, a la pura gracia de Dios. ¡Qué bendición! Pero esa misma iglesia debe seguir y continuar en medio del mundo en el que nosotros estamos viviendo, que va de mal en peor. La iglesia desarrollándose en medio de ese mundo que empeora. Eso es lo que leemos en Apocalipsis, aún con las cartas que Cristo envió a sus iglesias. No les estaba prometiendo villas y castillas. Señores, no se preocupen que ya dentro de poco ustedes no van a sufrir más nunca ya. No, les advirtió del sufrimiento y de eso se trata el libro de Apocalipsis. Y ustedes deben ser fieles hasta el final. No importa lo que esté ocurriendo en el mundo. Pero, ¿a qué se refiere Jesús cuando Él dice que habrá un aumento de iniquidad? La palabra iniquidad allí es la palabra anomia. Ustedes han escuchado quizás que la palabra ley es nomos y anomia es algo sin ley. Literalmente significa una vida que no se lleva a la luz de la ley. Sin embargo, puedes también hacer referencia a alguien que menosprecia la ley. O sea, es vivir sin ley o es vivir menospreciando y aborreciendo la ley, no sujetándose a la ley, tratando la ley con dejadez, sin darle importancia. Vivimos en anomia cuando nuestras conciencias no están dirigidas por la palabra de Dios, cuando la conciencia calla ante lo que es incorrecto. Habrá un aumento de anomia. Y la actitud dominante es, a mí no me importa lo que piense Dios al respecto. Y solamente hay que ver las redes sociales y cómo la gente se expresa. Pero un texto clásico para hablar del pecado y que debemos obviamente conocer muy bien todos nosotros es 1 Juan 3:4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo denominamos el pecado? Tiene una relación directa con la ley de Dios. El pecado es infracción de la ley. Cuando vivimos en anomia, estamos entregados al pecado. Pecado aquí en el texto produce la palabra hamartía y la frase infracción de la ley traduce anomía. Lo que Juan está diciendo es que el pecado tiene que ver directamente con qué Dios ha dicho. El menosprecio de Dios y de su palabra es lo que tiene al mundo como está. El pecado es anomia, transgredir la ley es pecado, pero menospreciarla no es solamente violarla, no es solamente ir más allá de lo que la palabra dice, menospreciar esa ley también es anomia. La palabra solo se usa 15 veces en el Nuevo Testamento y en los Evangelios solo se usa 4 veces. Interesante. Y todas en Mateo, en circunstancias que hablan de juicio y de condenación. Mateo 7:23 la usa, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad, anomia.
Mateo 13:41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Un contexto de juicio. Y Mateo 23:28, así también vosotros, hablando de los fariseos, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. O sea que eso no es un término muy halagüeño. Jesús no está hablando simplemente de la presencia de la iniquidad en nuestro texto en Mateo 24. Eso es una realidad, lo podemos dar por sentado. Jesús está hablando del aumento de la iniquidad. El aumento de la iniquidad. ¿A qué época está haciendo Jesús referencia? ¿Cuándo sucedería esto de que aumentaría la iniquidad? Bueno, la iniquidad siempre ha estado presente en el mundo después de la caída. Eso es una realidad. Hay lugares en el mundo que están más marcados que otros por la iniquidad. Hay zonas del país que están más marcados por la iniquidad que otros. Ha habido épocas que han estado más marcadas por la iniquidad que otras. Pero Jesús está hablando de una característica global. En sentido general, habrá un aumento de la iniquidad en el mundo. Un aumento de esa intensidad, de esa presión que causa el pecado. Mateo 24 tiene sus dificultades y presenta la dificultad de que parte de lo profetizado por el Señor en el capítulo hace referencia a la caída y destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, y parte hace referencia a la segunda venida de Cristo. En el versículo 2, Jesús hace referencia a la destrucción del templo. Dice, mas respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero esa declaración que hace Jesús provoca la siguiente pregunta de los discípulos en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? ¿Ven? Jesús les habla de la destrucción del templo y ellos dicen, ¿cuándo sucederá esto? Y luego hacen la pregunta, ¿y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Y por esa pregunta es que Jesús habla en ese capítulo 24 tanto de la destrucción del templo de Jerusalén como de su segunda venida en gloria. De manera que ¿cuándo sucederá eso del templo? En el 70 después de Cristo, con la invasión de los romanos que destruyeron Jerusalén. Y luego habla explícitamente de su segunda venida, como en el versículo 30. Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículos 37 y 39 también explícitamente dicen, así será la venida del Hijo del Hombre. Y la exhortación del versículo 44, por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Está evidentemente hablando de su segunda venida. Pero no todo lo que aparece en este capítulo 24 es tan obvio como esto que yo les he acabado de leer. Y por eso la dificultad de interpretar algunas de las partes de Mateo capítulo 24. La preocupación del Señor era evitar que sus discípulos fueran engañados. Hay un peligro. Ser engañados para que nosotros no cumplamos con la misión que Dios nos ha encomendado. Versículo 4 del mismo capítulo dice, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Ven a Cristo cuidando a los discípulos para que no fueran engañados. Iban a ser testigos de ciertas experiencias
que no les debía llevar a la conclusión de que ya Cristo iba a venir entonces. O sea que hay cosas que no son indicativas de que el fin está a las puertas. Le dice, habrá guerras, terremotos, hambrunas, y le dice, todo esto es solo comienzo de dolores. Entonces él introduce el tema de la persecución, el tema de la apostasía, de los falsos profetas y del aumento de la maldad en el mundo. Y entonces empieza a hablar del fin. En el versículo 13 dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Ven por qué yo les he dicho que gloria a Dios que celebramos 41 años? Pero no nos podemos sentar en nuestros laureles. Debemos seguir adelante y perseverar, porque es hasta el fin. La mirada nuestra tiene que estar en el fin. Y dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ven? La misión de la iglesia tiene que seguirse cumpliendo. No importa lo que esté ocurriendo en el mundo. ¿Y cómo perseveraremos? De la misma forma que ustedes han llegado en los 41 años, por la gracia de Dios. Otro texto del Nuevo Testamento que expresa una preocupación similar está en 2 Tesalonicenses. Allí el apóstol Pablo también quería evitar que sus lectores fueran engañados con respecto al futuro. O sea que esto de ser desviados con la escatología no es nuevo. Dice 2 Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, en ese contexto, él introduce el tema del hombre de pecado, del anticristo, el hombre de pecado. Quédense con esa frase en la mente. Y la palabra que se traduce pecado ahí es anomia, nuestra palabra de Mateo 24. Ahora, sigan leyendo a partir del versículo 6 de 2 Tesalonicenses 2. Dice, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad, nuestra palabra, ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y entonces será revelado ese inicuo, y vamos a ver cuál es esa palabra que aparece allí, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que esto no se trata solamente de George Soros y de que Bill Gates. No nos dejemos engañar. Es Satanás el que está, el príncipe de este mundo, que anda gobernando las cosas que ocurren en este mundo y usando instrumentos humanos. Dice, actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. ¿No les suena como si ustedes estuvieran leyendo el periódico? Uno dice, ¿cómo es que cabe en la cabeza de alguien creer y apoyar lo que están apoyando? Mírenlo aquí. A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en ¿qué dice el texto? En la iniquidad. ¿Ven nuestra palabra otra vez? ¿Ven el énfasis? ¿Cómo lo presenta Pablo? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y al anticristo lo identifica como el inicuo. El misterio de la iniquidad, anomia. Y el inicuo, anomos.
Es la misma raíz, la misma palabra, está hablando del mismo tema. Es el inicuo, no solo porque él practica la iniquidad, sino porque es un promotor de la iniquidad. Por eso es que nosotros vemos el mundo como está. Ahora, observen bien esto. ¿Desde cuándo está en acción el misterio de la iniquidad? Desde los días del apóstol Pablo. Él dice, ya está en acción. No es nuevo el misterio de la iniquidad. O sea que al menos desde los días del apóstol Pablo estamos viviendo esa presencia del pecado, como la que nuestro Señor describe en Mateo 24. Pero Jesús no está hablando solamente de la presencia del pecado. Jesús está hablando de un aumento de la iniquidad. Un aumento. Y uno por eso oye casos que uno dice, ¿cómo es posible que algo como eso pueda estar ocurriendo en el mundo? Es porque hay un aumento. Habrá un aumento de los casos, habrá un aumento de la intensidad de los casos. De manera que nosotros no tenemos ni siquiera que dar muchos argumentos para demostrar la realidad de lo que Cristo está diciendo, porque todos nosotros lo estamos viviendo, de una manera o de otra. Definitivamente la falta de ley y de justicia nunca le conviene a la sociedad, pero pareciera como si la sociedad misma quisiera vivir en un ambiente donde no haya ley. Como si eso no les fuera a afectar. ¿Cuánta confusión vemos a nuestro alrededor? ¿No es así? Las personas no ven ni las implicaciones de la ideología de género. Abrazar la ideología de género lo ven como si algo sin consecuencias. No importa que le enseñen a mis niños tal cosa. Y se fabrican ídolos conforme a su imaginación y desprecian al Dios verdadero, desprecian a Cristo y su palabra. No hay temor de Dios. Y están dispuestos a perder todo lo que es verdaderamente valioso y sacrificarlo en el altar del placer, del poder y del dinero, incluyendo la familia. A mí me impactó leer esta noticia. Países Bajos plantea que los mayores de 75 pueden poner fin a su vida aunque no estén enfermos. Con mucha naturalidad. Esto me recuerda a mí algunas de las escenas de la película, no creo que muchos la recuerden, Fuga en el siglo XXIII. Pocos la recuerdan aquí. ¿Alguien la recuerda aquí? Fuga en el siglo XXIII. Oh, sí. Ya estamos declarando algo de nosotros. Pero la idea de la película era mostrar a una sociedad viviendo en una burbuja después de un mundo que se ha destruido, donde cuando las personas llegaban a los 30 años de edad eran sacrificados. Y ellos mismos iban al carrusel de la muerte. Y uno vio eso en aquella época, uno diría, wow, eso es pura fantasía y ciencia ficción, ¿no? Y es increíble cómo hemos llegado a esos días. Es impresionante. Y así como esa noticia, hay un montón de cosas de las que uno ni siquiera puede hablar abiertamente en este contexto. Por eso Pablo decía, no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Uno no puede ni hablar de todas las cosas que realmente están ocurriendo, porque es hasta vergonzoso hablar de eso. Y por eso hoy hay días para celebrar el orgullo que sienten de cosas de las que deberían de avergonzarse. Y la maldad es como un virus, se propaga y afecta a las personas, incluyendo a los niños. Porque el pecado tiene consecuencias. La iniquidad no puede aumentar sin que al mismo tiempo veamos el desmoronamiento de las cosas que sostienen la vida y la sociedad. Y podemos ver los resultados del pecado desde el mismo capítulo 3 del libro de Génesis. El Señor pronuncia una serie de maldiciones que recaerían sobre la tierra. Y pasamos al capítulo 4 y ahí tenemos el primer homicidio.
Y a partir de allí nos encontramos con una espiral descendente que llega hasta las condiciones que provocan el diluvio cuando Noé, en Génesis capítulo 6 en adelante. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¡Qué descripción! Quizás nosotros hubiéramos leído esto hace 40 años atrás y uno dice, wow, debió ser una condición terrible. Pero ya estamos como muy cerca de ahí. La dimensión del castigo que Dios envió nos deja ver algo de la falta cometida por los hombres en contra de su Creador. Porque el juicio divino que vino afectó al mundo entero. Y solo se salvó Noé y su familia. Para Dios no fue un relajo. De manera que con Noé y su familia tenemos un nuevo comienzo que volverá a concluir con otro gran juicio. Dice 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? ¿Qué condición tendrá el mundo para que Dios entonces envíe un juicio de esa categoría? ¿No será una descripción similar a la que leemos en Génesis 6:5? El saber que las cosas no se van a quedar como están es un gran alivio para nosotros los creyentes. De que Dios vendrá e implantará su reino y Él gobernará con vara de hierro, como dice la Escritura. Eso es un gran aliento de que el pecado no vence, Cristo vencerá. Sin embargo, la segunda parte del versículo que estamos estudiando en Mateo 24:12 nos hace conscientes de una terrible consecuencia del aumento de la anomia en la tierra. Y es que Jesús también nos advierte sobre el enfriamiento del amor. Jesús nos advierte sobre el enfriamiento del amor y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos. Ese muchos tiene un artículo en el original. Se está hablando de los muchos. Razón por la cual se entiende que Cristo está hablando de que la mayoría será dominada por esa característica. Y de hecho la Biblia textual traduce: el amor de la mayoría se enfriará. Ahora, ¿ese amor se refiere al amor a Dios o al amor a los demás? Bueno, yo creo que el texto no lo aclara, pero podemos asumir que abarcará ambos amores. Pero dice que ese amor se enfriará. O sea, que es un amor que debería estar caliente y se enfriará. Es como cuando uno tiene uno de esos termos para mantener la comida a buena temperatura, porque si no se enfría, una comida fría no es buena. Dice que el amor se enfriará. Ese amor debe estar caliente. Pero la iniquidad tiene un efecto congelador en nuestro amor. Y yo creo que esa expresión que Cristo usa habla de egoísmo, habla de vidas centradas en sí mismas, cada quien preocupado únicamente por lo suyo. Una persona que no respeta la ley de Dios no puede amar genuinamente, estará motivada de alguna manera por deseos y motivaciones que no son buenos, por ambiciones personales, ambiciones egoístas. Desde que pecó, Adán buscó la forma de protegerse y de echarle la culpa a Eva, ¿no fue así? Porque el pecado nos hace egoístas. En la hora anterior, si Dios lo permite, voy a estudiar 2 Timoteo 3. Y yo les quiero mostrar cómo
la condición de los tiempos peligrosos de los que Pablo nos habla en 2 Timoteo capítulo 3 es a causa de lo que ocurre con el amor en el corazón de los hombres. Y por eso dice allí, los hombres serán amadores de sí mismos. 2 Timoteo 3:2. Los hombres serán amadores de sí mismos. Lo que hace que los días se hagan cada vez más difíciles, dice el apóstol Pablo en ese contexto, es un asunto de amor y un asunto de falta de amor. Hay un amor desmedido por los hombres, por ellos mismos, y un menosprecio por los demás. Por un lado son amadores de sí mismos, y por eso son jactanciosos, soberbios, envanecidos. Pero también están marcados por falta de amor, sin afecto natural, como dice la versión Reina Valera. La idea del término es alguien sin sentimientos, que no le importan los demás. Es el tipo de afecto que cuando se ausenta destruye las relaciones que aún son básicas en la sociedad, como una madre, un padre que hace daño a su hijo o hasta le quita la vida a su hijo. Es el equivalente al aborto en el día de hoy, ¿no es así? Donde no hay un afecto que naturalmente debía de estar allí presente. Y por eso llegan a ser ingratos y desobedientes a los padres, traidores e implacables. Pero además están enamorados de sus placeres y por eso son desenfrenados y son salvajes. Aborrecen todo lo que se interponga a sus deseos. Son avaros, que no es otra cosa que ser amantes del dinero. Se aferran tanto a lo material que se les dificulta compartir con otros lo que Dios les ha dado. Un mundo en el que esas iniquidades se multiplican es un mundo peligroso, dice Pablo. Y el peligro es tan grande que Pablo hasta le dice a Timoteo, mira, evita a esas personas. Evita a esas personas. Y son personas que se meten en las iglesias incluso, teniendo apariencia de piedad, dice. Cuidado, Timoteo. Esas iniquidades son capaces de enfriar corazones. Y un corazón que se enfría es un corazón que deja de sentir. ¿Qué ocurre cuando se te congela un brazo, una mano? Tú no la sientes. Una persona que se le congela el pie, se hace daño a sí mismo, no lo siente. Bueno, el corazón frío deja de sentir y se torna insensible. Y ante esa realidad, repetimos la historia del buen samaritano. No por ser buen samaritano, sino porque somos de los que ven el mal en los otros y pasan de largo. Dice un comentarista, el enfriamiento del amor de las personas hacia otros se manifiesta en la devaluación de la vida, en una preocupación mayor en el placer y la protección de uno mismo y en una disminución de la sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Los corazones de las personas se adormecen cada vez más hacia los demás cuando estos son golpeados por las injusticias. O sea, yo reacciono porque fueron injustos conmigo y yo ahora me endurezco y no amo a los demás. Sigue diciendo, la capacidad de una persona para amar a otros es estropeada por el mal uso y el abuso. El adormecimiento del amor de las personas hacia Dios queda demostrado a través de la pérdida de conciencia. Lo correcto viene a ser lo incorrecto y lo incorrecto viene a ser lo correcto. Isaías 5:20. Y las personas pierden la capacidad de reconocer esta perversión. La sociedad ve un incremento de los crímenes que no tienen sentido, como los disparos en las escuelas, y se pregunta cómo puede alguien endurecerse tanto y perder su sensibilidad como para arremeter de estas maneras. La causa está en el abandono que la sociedad ha cometido de los valores de Dios. Uno dice, ¿y cómo es que las personas cometen ahora unos crímenes que no tienen sentido, no tienen razón alguna de por qué? ¿Por qué fue esa persona hizo eso? Nadie sabe explicar. Y el problema del aborto es un reflejo de eso mismo. Unos quieren sexo sin freno, otros quieren hacerse de dinero con los fetos, otros buscan socavar las bases que tiene la sociedad y lograr su reseteo. Todo el mundo tiene sus intenciones. Mientras tanto, están matando a los niños. Y en ese mundo nos toca vivir. En
En ese mundo nos toca a nosotros dar testimonio. Tenemos, y agradezco a los muchos de ustedes que nos han dado palabras de aliento, entendiendo los tiempos. Nosotros tenemos que ser entendidos de los tiempos para vivir sabiamente en la generación en la que nos ha tocado vivir. Y estoy seguro que los problemas que ustedes enfrentaban cuando la iglesia tenía 5 o 6 años son muy diferentes a los retos que la iglesia tiene en el día de hoy. Yo recuerdo, hace muchos años, nosotros tenemos un colegio cristiano y en uno de esos viajes a alguna de esas conferencias de colegios cristianos en Estados Unidos, algunos de los hermanos que trabajaban en la escuela regresaron y dieron un reporte y decían, wow, es impresionante lo que está pasando en las escuelas cristianas en Estados Unidos. Están lidiando con esto, con esto, con esto. Y hasta que uno dijo, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que prepararnos porque eso viene para acá. Y así mismo ha sido. Y así mismo ha sido. Esas cosas están en un lado y de repente ya llegan. Por eso nosotros decimos que cuando en los Estados Unidos estornudan, a nosotros nos da el resfriado. Tenemos que saber vivir fielmente en la generación en la que nos ha tocado vivir. Y hay mucho que hacer. Hay impacto que hacer. Hay cosas que hacer. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Muchos creyentes de los Estados Unidos hoy lamentan el haber visto el avance de muchas legislaciones que hoy han llevado al traste con muchos asuntos morales, porque no hicieron nada, porque fueron inactivos, porque pensaban que eso nunca iba a suceder. Y eso debe ser leccionador para nosotros, de que hay cosas que hacer. La misión de la iglesia es predicar el evangelio, pero la misión de nosotros como creyentes es seguir siendo sal y luz en la sociedad. Y puede ser que haya alguno sentado aquí que pueda tener acceso a personas de influencia. Y Dios te puede usar para eso, para salvar almas que no sean abortadas. Y muchas otras cosas. Pero poner un freno al avance del mal. Sabemos que el Espíritu Santo en su gracia común detiene el avance del mal en las sociedades, pero Él usa instrumentos como su iglesia para llevar a cabo su obra. De manera que nosotros no somos indiferentes al deterioro moral del mundo, simplemente porque creemos que Cristo vuelve. Y amén, Cristo vuelve y debemos esperar su venida, pero mientras tanto tenemos que ser sal y luz. Vivimos en un mundo donde en nombre del amor se quiere permitir hacer absolutamente todo. Es impresionante cómo algo como eso que empezó a diseminarse en los años 60. Todo era peace and love, paz y amor. Eso hasta el día de hoy estamos viviendo las consecuencias. Entonces nosotros, ¿con qué vamos a enfrentar ese error? Con la verdad de la palabra de Dios, mostrando al mundo lo que es el verdadero amor. Y eso nos corresponde a nosotros. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El mundo podrá estar como está, como Cristo lo profetizó, pero nosotros tenemos que practicar el verdadero amor. Externamente hablando, cualquiera puede decir que ama a Dios. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Cómo demostramos el amor a Dios? Amando a los hermanos. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, mientras en el mundo el amor se enfría, en el pueblo de Dios ese amor se calienta.
Eso es lo que debe suceder. Y así es que vamos a dar testimonio. Es más fácil y cómodo decir que amamos a Dios, pero amar a los demás puede ser problemático, lo sabemos. Pero eso es lo que precisamente da testimonio al mundo. Por eso, aún que dijo Cristo, que el mundo va a saber que somos uno cuando vea la unidad del pueblo de Dios. Es impresionante el poder que tiene, la eficacia que tiene la unidad en el pueblo de Dios. Primera de Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No pensemos ni por un momento que ese enfriamiento del amor solamente le ocurre a las personas que están en el mundo. Cristo nos está advirtiendo que ese enfriamiento nos puede afectar a nosotros. Como que si ese viento gélido, como si viniera y nos enfriara y congelara nuestro propio corazón. Y lo que se supone que nosotros deberíamos estar haciendo, dejamos de hacerlo porque también nos enfriamos. Y así la sal de la tierra pierde la capacidad de salar y ya no iluminamos como antes, como debemos iluminar. Cuando la iglesia está en el mundo, no hay problemas, pero si el mundo está en la iglesia, estamos mal. La iniquidad es infecciosa, el pecado no es inofensivo y corroe el corazón desde dentro. Anomia tiene fuerzas que enfrían el corazón. Y si hay alguien llamado a mantener ardiendo en el mundo la llama del amor, es el Hijo de Dios. Recordemos que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, Efesios 2:10. Como iglesia somos el cuerpo de Cristo, sus representantes aquí en la tierra. ¿Y cómo vivió Cristo? Me llama la atención que cuando se está dando un reporte, Pedro, cuando visita a Cornelio en Hechos 10, dice en Hechos 10:38 que Jesús anduvo haciendo bien. Él anduvo haciendo bien. ¿Por qué escogió el Espíritu Santo incluir eso en el reporte? Yo creo que nosotros debemos imitar al Maestro también. No podemos ignorar esa frase que colocó el Espíritu allí. Ian Hamilton es el editor de la revista Banner of Truth. Y en enero de este año, él escribió lo siguiente. ¿Vives cerca de alguien que está solo? Habiendo visto el impacto de la pandemia, él escribió esto. ¿Vives cerca de alguien que está solo, que tiene alguna limitación, que está desempleado, que no se siente bien, que ha sufrido alguna pérdida? Creo que todos lo estamos. Toca su puerta. Pregúntale si puedes ir al supermercado por ellos. Si las restricciones del COVID lo permiten, invítalos a un café o a una comida. Haz un pastel. La lista es interminable. No te sientes en tu pequeño rincón y ya. No ignores las necesidades que el Señor en su providencia ha colocado a tu alrededor. Practica la bondad del amor. ¿No es eso lo que necesitamos? No es eso lo que el mundo necesita ver. Porque el mundo puede perder todo vestigio del amor entre los incrédulos, pero entre el remanente de Dios no debe ser así. De manera que, hermanos, cuidémonos de la hipotermia espiritual. Eso es lo que le pasa a alguien que cae en las aguas de un lago congelado. ¿Le da hipotermia? Nosotros parece que a veces nos da hipotermia en el corazón y no tenemos esa calidez humana que nos debe caracterizar. ¿Cuál es la temperatura de tu corazón? ¿Cuál es la temperatura de tu corazón? ¿Te has enfriado? Dios nos llama a negarnos a nosotros mismos. ¿Estás tú practicando la autonegación y así amando a los demás? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Necesitamos aprender de ejemplos como el de Timoteo en Filipenses capítulo 2. De verdad que yo no puedo leer ese texto sin pensar en cómo nos hubiéramos sentido si hubiéramos estado allí cuando Pablo dijo esto de Timoteo.
Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Imagínate que tú estuvieras ahí sentado y tú oyes que Pablo dice: yo a nadie tengo como Timoteo, que realmente esté interesado en el bienestar de ustedes. A nadie tengo como Timoteo. Y tú sentado ahí. Y Pablo se incluye porque él dice que tenga el mismo sentir mío, sinceramente interesado en vuestro bienestar. Pero no se queda ahí. Y él dice, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Pero también observa que cuando él dice que buscamos los intereses de los demás, esos son los intereses de Cristo Jesús. El llamado de Dios para con nosotros es hacer una diferencia. El pecado nos incapacita para que no nos identifiquemos con los demás. Nos hace tener ojos solo para nuestros propios asuntos. Y dejamos de ver mil situaciones a nuestro alrededor en las que pudimos haber hecho algo y no hicimos nada. El pecado nos hace ver a los demás como una competencia. Y lo vemos hasta en los matrimonios. No somos competencia. Estamos para ayudarnos el uno al otro y servirnos los unos a los otros. Y por eso a veces se levantan tantas sospechas, amarguras y rivalidades y conflictos. Entonces yo creo que parte de lo que el Señor procura con declaraciones como estas de Mateo 24:12 es que nosotros tengamos el cuidado de no quedarnos solamente denunciando las iniquidades del mundo y al mismo tiempo permitiendo que nosotros enfriemos nuestros propios corazones. Que tengamos cuidado. Un mundo tan lleno de ingratitud nos hace creer que no vale la pena vivir bajo los principios del amor, porque total, ¿para qué sacrificarme tanto si las personas no lo aprecian? Es que no lo hacemos simplemente por los hombres, lo hacemos para la gloria de Dios. Nos hace pensar que nuestras acciones es como echar una gota de agua en un océano, como si fuera a hacer una diferencia. Hermanos, nuestro Dios sí se observa lo que hacemos. Hebreos 6:10, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. ¿A quién mostramos el amor? A Dios, sirviendo a los santos. Interesante. Pero ¿qué dice Dios? Dios no es injusto para olvidarse de eso. En otras palabras, Dios lo recuerda muy bien lo que tú hiciste. Quizás nadie más lo notó, pero Dios lo vio. Y dice Hebreos 13:16, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, ¿cuál es el punto, amados hermanos? Que el mundo en realidad está de mal en peor. Pero nosotros no tenemos que estarlo. Nosotros no tenemos que estar de mal en peor. Nosotros no somos parte del paquete. El pueblo de Dios es diferente. Por el Espíritu de Dios hay otras actitudes. Por la obra de Cristo en nuestro corazón, nosotros sí podemos dar muerte al pecado y amar con la debida motivación a los demás. Y servimos al mundo y servimos a nuestros hermanos. Yo no sé cuándo viene Cristo. No sé hasta cuántos años más durará vuestra iglesia ni la mía. No sabemos. 5 años, 10 años, no sé. Pero los años que Dios nos dé, que nosotros podamos representar correctamente al Dios de gloria. En modo de conclusión, el Señor dijo en Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. O sea que no solamente el amor es afectado, la fe es afectada también. Pero los creyentes no debemos ser parte del problema. Estamos marcados a ser parte de la solución. Si la iniquidad abunda y va a abundar, asegurémonos de que no sea en nosotros.
Porque a veces para nosotros es tan fácil denunciar la homosexualidad, cuando al mismo tiempo nosotros tenemos problemas en nuestros matrimonios. Y quizás tú te estás dando licencia que tú no debes con tus ojos, con la fidelidad matrimonial. Entonces, ¿qué tan fiel tú estás representando lo que tú sí amas y dices creer? Porque no estamos simplemente para denunciar el pecado de afuera, si al mismo tiempo lo estamos añoñando en nosotros mismos. Muchas veces caemos en el error de pensar que nuestro estándar de comparación es la santidad del mundo. Pensamos que como no estamos tan mal como está el mundo, estamos bien. Pero resulta que no, que el estándar de santidad que Dios nos ha dejado en su palabra es su Hijo. El estándar es Cristo. Y debemos ser santos porque Él es santo. ¿Cómo deben ser los noviazgos de la iglesia, de los creyentes? ¿Como los noviazgos del mundo? Obviamente no. ¿Cómo andan los noviazgos del mundo? Es una locura. No hay concepto. Entonces vamos a pensar que no estamos tan mal porque yo no llego a sus extremos, mientras al mismo tiempo nos damos licencias de cosas que no deben ser. No, hermanos, debemos pensar, nuestro estándar es el que Dios nos ha dejado en su palabra. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No nos engañemos a nosotros mismos. No caigamos en la trampa de seguir los criterios del mundo, cuando Dios nos ha dejado un bendito criterio en su palabra. A pesar de las condiciones adversas por causa del pecado que se levanten en el mundo, nuestra opción es perseverar hasta el fin. Y perseverar en los caminos del Señor. Inmediatamente después de nuestro texto, en Mateo 24:12, dice el versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amados hermanos, continuemos perseverando. ¿Y por qué hay que perseverar? ¿Por qué usa ese término? Porque hay que aguantar. Hay que avanzar a pesar de dificultades. No es si el mundo está bien y nos la pone más cómoda la situación que vamos a hacer lo que tenemos que hacer. No. Hay que perseverar. Hay que seguir trillando el camino. Las personas no están en escuchar la palabra de Dios. La obra de plantación está siendo difícil. Adelante. Es como tomemos el machete y vamos a avanzar por la selva. Hay que plantar las iglesias del Señor Jesucristo. Porque los hombres, ¿qué es lo que necesitan? El evangelio de Cristo Jesús, que es poder de salvación. Poder de Dios. Sí, vamos a lamentar y vamos a llorar, como Lot afligió su alma viviendo en un mundo como el que le tocó. Pero eso no debe apocarnos y llevarnos a dejar de hacer lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu amor por tus hermanos? ¿Cómo está tu amor por los que te rodean? ¿Cómo está tu amor aún por personas que tú nunca has visto? Porque ¿por qué oramos por los perdidos que están en la China, la India, en Europa? ¿Por qué oramos por ellos? Sin haberles visto. No es el amor lo que nos mueve a orar por ellos. Y tenemos que interceder porque ellos mismos no van a orar por ellos. Somos nosotros que tenemos que hacerlo. Y si tú estás aquí sin Cristo, ya les había dicho, lo que pasó con el diluvio fue por causa del pecado y Dios juzgó. Y así mismo por la condición en la que está el mundo, Dios juzgará otra vez. Cristo lo prometió. Y lo único que nos puede salvar es si nos refugiamos en el arca de salvación, que es Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Por eso Cristo mismo llama a estar preparados para el día de su venida. Dice, por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Prepárate para tu encuentro con el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Qué bendición es contar con una brújula que con toda precisión
nos permite conducirnos en este mundo y prepararnos para la eternidad. Padre, ciertamente nos dejamos influir por los vientos fríos de este mundo y nuestro amor decae. Perdónanos, pero danos fuerzas para seguir hacia adelante. Anima nuestros corazones para cumplir la misión que tenemos por delante. Padre, te bendecimos y te damos loor y gloria por preservar a la Iglesia Bautista Reformada de los Lagos por 41 años. Señor, no tomamos eso como poca cosa, eso es algo glorioso. Pero Señor, te oramos por gracia, por 41 años, por 30, 10 años más, los que tú tengas determinados, pero que seamos fieles y perseveremos hasta el fin. Padre, nos encomendamos a ti y a tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.